Saludos cordiales, estimados hermanos y amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. Aclaro anticipadamente que el análisis se desarrolla fuera del ámbito de la teología y la teodicea y de cualquier confesión religiosa. Dicho esto, el título de la 18ª lección es Los profetas y sus equivalentes. El texto eje sobre el cual gira el estudio es Jeremías capítulo 27, versículos 9 y 10. Voy a leer la versión de la Biblia Reina Valera revisada, edición 1960. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Este supuesto oráculo de Yahvé se origina bajo el viento político-militar producido por el imperio de Babilonia, generando un torbellino de dudas e inseguridad en la Tierra Santa. Y digo supuesto oráculo, porque esta es otra profecía fraudulenta en la Biblia hebrea, que se escribió mucho tiempo después de la caída de Judá, con el conocimiento detallado de los hechos narrados. Sin embargo, en esta mentira piadosa, podemos ver la impotencia del régimen sacerdotal de mantener la unidad del pueblo en torno a una sola deidad o de sus líderes, porque los sacerdotes habían llenado de dioses el templo de Yahvé y abusaron de sus compatriotas en todo el sentido de la palabra. De modo que el Dios Yahvé y sus sacerdotes carecían de credibilidad ante su propia gente. El pueblo laico hasta cierto punto se habrá sentido vengado y liberado de la opresión religiosa gracias a la destrucción del templo y el cautiverio de los ávaros sacerdotes. Pero antes de la caída, la lucha por el control absoluto del pueblo tiene lugar en el campo del profetismo, hecho que nos permite apreciar cómo opera el aparato de la propaganda religiosa, especialmente en un momento tan delicado de la vida nacional. Para que tenga una idea de cómo exageran los redactores este relato, le voy a leer el argumento divino. Jeremías capítulo 27, versículos 5 y 6. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise, dice Yahvé. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. En este texto el Dios Yahvé habla como el creador del cielo y la tierra, epíteto adquirido del Dios el Dios de Israel, y recién entrenado entre sus cualidades divinas. Aunque no le sirva de nada, los sacerdotes a menudo conceden a su Dios nuevas virtudes. Así que Yahvé se pavonea diciendo que la tierra se le había dado a quien él quería, y en ese preciso momento le había entregado todo en manos del rey Nabucodonosor. Este es el proceder habitual del Dios Yahvé. Cuando no pudo con los asirios, dijo que él levantó a los asirios. Como no pudo con los babilonios, dijo que él entregó todo en sus manos. Cuando no pudo con los romanos, dijo que Yahvé estaba entre los soldados romanos, según Flavio Josefo, el historiador judío. Como usted puede apreciar, Yahvé es el Dios más traicionero de toda la historia de los dioses cananeos. Sin embargo, esto es el resultado de la propaganda religiosa, donde los sacerdotes y profetas le comprometen al Dios Yahvé, esperando demasiado de su presencia. Mientras que Yahvé no puede proteger ni siquiera su templo del flujo de otros dioses que le hacen sombra, ¿cómo podría entonces frenar el ingreso de los soldados invasores? Es imposible. Es pedirle demasiado al Dios de los edomitas y de los judaítas. Este es el breve trasfondo histórico e histérico de nuestro texto eje. El Dios Yahvé siempre prohíbe a sus voceros oficiales
por medio del profeta disidente, quien de repente se levanta de la nada a pregonar como la única y la última verdad de Dios para su pueblo. El caso es que todos mienten. Nada de lo que anunciaron se cumplió, pero debido al revanchismo religioso, el profeta independiente se autoproclama como el auténtico mensajero y el portador de la profecía confiable. Veamos ahora la lista de Yahvé, para quien todos hacen la misma cosa. El profeta adivina y sueña, el agorero adivina y profetiza, el encantador profetiza y adivina. Y al final, todos predicen mentiras, incluso el profeta Jeremías, al conceder a Yahvé superpoderes que el pobre Dios tribal nunca había tenido ni había pedido. Cuando la verdad del Dios Yahvé no convence a nadie, tiene que andar como siempre, corriendo detrás de la gente para decirles que mienten. El Dios Yahvé siempre fue incapaz de establecer una verdad y que esa verdad sirviera de ancla al pueblo o de referencia a su gente. Por eso anda desmintiendo, no como un Dios, sino como cualquier persona que se enteró de algún chisme y sale a desmentir diciendo: no prestéis oído a vuestros profetas. Los profetas son de Yahvé, son por él elegidos y luego ungidos con el aceite de la unción del sumo sacerdote de Jerusalén. Pero ahora son todos mentirosos. Por otro lado, ¿por qué razón Jeremías sería el único confiable? Puesto que él también se formó en la misma escuela de profetas, junto a sus colegas adivinos, agoreros, soñadores y encantadores. Pero como esta sección se escribió mucho tiempo después de la caída de Judá, el autor que escribe en nombre de Jeremías pretende transmitir la idea de que fue el único profeta que realmente profetizó en el nombre de Yahvé, porque su predicción sí que se cumplió. Consecuentemente, el resto de los voceros de Yahvé, por el propio Dios Yahvé, fueron todos descalificados y tildados de mentirosos. No prestéis oído a vuestros adivinos. Para el Dios Yahvé, el profeta y el adivino es la misma cosa, porque realizan la misma función de predecir el futuro. Tenemos el caso del vidente o adivino Samuel, quien erró demasiado grande al adivinar en nombre de Yahvé que Saúl fue escogido por la deidad para que fuese el primer rey de Israel. Es una historia tragicómica, donde Yahvé se arrepiente y conspira con Samuel en contra del rey Saúl, para que el jefe de una banda de asaltantes ocupe el trono. O Yahvé no supo revelar su santa y sabia voluntad al adivino Samuel, o el vidente nunca pudo desarrollar sus poderes psíquicos. Además, ni Yahvé ni Samuel adivinaron que Saúl era un ferviente adorador del dios Baal y que le encantaba consultar a los espíritus desencarnados. No prestéis oído a vuestros soñadores. El dios Yahvé, aprovechando la superstición de su pueblo, comunicaba sus designios a sus profetas en sueño. Al parecer, ya les transmitió muchas cosas a través del sueño, pero que ahora se arrepintió y no quiere que esos profetas soñadores compartan sus sueños con el pueblo. Así que se adelanta advirtiendo que no presten atención a los soñadores. Los dioses también se equivocan y esta es una de las tantas del Dios Yahvé. No prestéis oído a vuestros agoreros. El Dios Yahvé compartía su casa de oración con una infinidad de dioses cananeos como él y tuvo que adaptar su metodología al de sus colegas más famosos y deseados por el pueblo. De modo que tuvo que aceptar entre sus profetas a los agoreros judíos, porque de lo contrario perdería seguidores y caerían los ingresos en su templo santo. El agorero es un intérprete de la naturaleza, como el clima o el barullo del viento o de las plantas, para adivinar el futuro, o al observar las vísceras de las aves para realizar cierto presagio. Por supuesto que son obtenidas supersticiosamente,
por señales o accidentes sin fundamento alguno. Estos agoreros formaban parte del pelotón de profetas del dios temanita Yahvé. No prestéis oído a vuestros encantadores. En esa época el dios Yahvé no se importaba con que el profeta fuera un encantador, con tal que transmita su voluntad y así todo queda en paz y en armonía. Yahvé tuvo a dos grandes encantadores en la leyenda del Éxodo, los hermanos Moisés y Aarón, quienes demostraron poseer mayores poderes que los egipcios en el arte de la brujería, en el arte del encantamiento. Pero el escritor bíblico, para diferenciar, pone a los egipcios como los brujos y a los hebreos como los santos, a los egipcios como los paganos y los hebreos los cultivados. Ambos grupos de chamanes hacían las mismas demostraciones, pero el uno es santo y el otro es pecador. Lo cierto es que en el siglo VII a.C., Yahvé seguía usando a los profetas encantadores para hipnotizar a su pueblo, con adivinaciones, con predicciones, con vaticinios de toda laya, para todos los gustos y de todo precio. Hasta ese entonces, Yahvé era un Dios pluralista, tolerante, comprensivo e inclusivo, que nunca había molestado ni a su pueblo ni a sus sacerdotes por cuestiones de doctrina o por celos de sus colegas inquilinos. Yahvé era el Dios que no se importaba con la idolatría y el politeísmo de su pueblo. Bueno, la verdad es que nunca pudo hacer nada, ni por sí mismo, ni por su gente. Sin embargo, aunque Yahvé sea un Dios completamente inactivo, le encanta hablar y hacer promesas que nunca cumple, o se pasa amenazando a su gente. O como en este caso, anda detrás de sus profetas a quienes le había engañado en sueños para decir que son ellos los mentirosos. Así de sucio juega el Dios Yahvé, revela mentiras a sus profetas para luego decir que ellos son los mentirosos. Porque ellos os profetizan mentira. Esta fue la revelación extraordinaria del Dios Yahvé, que todos sus profetas adivinos y profetas soñadores, que todos sus profetas agoreros y profetas encantadores, todos son mentirosos, siendo el único responsable de tantas mentiras el Dios Yahvé, quien les comunicó mensajes engañosos a sus representantes. Es interesante observar que el Dios Yahvé no ha tenido la capacidad de individualizar lo que es mentira de lo que es verdad. Siempre actuó de esa manera, con generalizaciones. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y 11 dice: No sea hallado en ti quien haga pasar por su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esta es la personalidad inquieta y mutante del Dios Yahvé. En un momento acepta y aplaude, y en otro prohíbe y condena. De cualquier modo, ninguna prohibición hecha por Yahvé o bajo su nombre nunca fue respetada, ni por los sacerdotes, ni por el pueblo, ni por los dioses que ingresaron al templo de Salomón, ni por el propio Dios cananeo Yahvé. Muy bien, termino con la observación del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando la gente se da cuenta del engaño, ya es demasiado tarde. Les reitero, la falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando la gente se da cuenta del engaño, ya es demasiado tarde. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.